En el diario LaRazón.cl, 6 de septiembre del año 2022, conversamos con el terapeuta chileno residente en Gran Bretaña, Roberto Montoya. Roberto, bienvenido nuevamente a LaRazón.cl para poder Muchas gracias. analizar en caliente el minuto que está atravesando Chile y el impacto que ha tenido a nivel internacional. Tú estás en Inglaterra, has seguido este proceso largo que ya lleva 3 años prácticamente y que se frustra justamente en el plebiscito de salida, con una participación sorprendente del electorado, que casi supera los 13 millones de personas, y con un resultado que es traumático para las fuerzas progresistas que han luchado por 49 años para revertir y volver a recuperar la democracia. Roberto, te dejo a ti para que nos expliques cómo viviste allá en Inglaterra el día 4 de septiembre. Hernán, gracias por la invitación nuevamente a LaRazón.cl. Gracias a la gente que está viendo este vídeo en este minuto, esta entrevista. Me honra mucho que me hayan vuelto a conectar, porque la última vez que hablamos precisamente hablamos del trauma que existía en la sociedad chilena producto de la dictadura militar. Hablamos también que era un símil de lo que pasaba con el pueblo judío y el daño transgeneracional que hasta 3 generaciones después todavía no había sido capaz de avanzar, de atravesarlo. Creo que hoy día el resultado de lo que pasó en Chile tiene que ver mucho con aquello. Por eso yo te agradezco mucho esta llamada para poder conversar un poco contigo y con la gente de por qué ocurre lo que ocurre. Primero decir que el proceso eleccionario que se acaba de votar hace unos días atrás arrasó en Europa a favor del apruebo, no porque nosotros seamos generosos o porque la gente que vive en el extranjero esté equivocada o vea al mundo de otra forma. Única y exclusivamente es porque los chilenos que vivimos fuera de Chile tenemos la capacidad y la condición de vivir en países donde los derechos sociales están asegurados, donde los derechos sociales que tienen directa relación con salud, educación, vivienda, pensiones y salarios, están de alguna forma asegurados por el Estado en los países donde vivimos. Y queremos absolutamente lo mismo para la gente que vive en Chile. Entonces, cuando yo he tenido comentarios en mis redes como, ¿y qué opina él si no vive aquí? Por ejemplo. Es que precisamente porque no vivo ahí, es que espero y aspiro que la gente pueda tener las mismas condiciones de vida que yo tengo en un país como este. Que el Estado de alguna forma soporte los condicionantes sociales básicos que yo te acabo de nombrar, para que las personas puedan desarrollar su vida de una manera muchísimo más digna. Eso no existe en Chile. Chile es un país que por décadas, ha estado secuestrado desde el origen por una pequeña casta oligárquica que controla absolutamente todo. Cuando uno tiene un 80% para ir al proceso constituyente de aprobación, y cuando uno sale de ese proceso constituyente con un 60% o 62% de rechazo, lo que acaba de ocurrir ahí, en ese entorno, no es una trivialidad, no es una casualidad, no es una suerte. No ocurrió por obra de magia. Lo que ahí hubo fue un proceso de manipulación, una fórmula muy antigua, copiada históricamente por la derecha chilena, no es primera vez que esto ocurre, en donde el miedo, la confusión, se impusieron a la gente a través de los medios de comunicación que son propiedad
de los mismos dueños aristócratas que controlan la economía chilena y que infiltraron su economía, su dinero, en la política. Y hoy día tenemos a un país total y absolutamente secuestrado en tres ámbitos que son muy críticos a mi punto de vista. El primero, que la economía la manejan estas pequeñas familias. Segundo, que son dueños de más del 90 y tantos por ciento de todos los medios de comunicación que existen en Chile. Para ser más exacto, 87% de toda la prensa de Chile pertenece a dos familias. Y tercero, a través de la infiltración en la política partidista, a través de los líderes políticos que influyen precisamente en las decisiones que afectan a toda la sociedad chilena. Chile ha sido y desde mi punto de vista va a seguir siendo un país secuestrado por esas tres condicionantes que son críticas y que Chile no ha podido avanzar ni mejorar. Del punto de vista técnico, hablando un poco más de eso, que es a lo que yo me refería, se vino a mi memoria hace un tiempo atrás un concepto clínico que se usa mucho en psicología, que es el gaslighting. Gaslighting, ¿sí? Y para que la gente en su casa pueda entenderlo y lo pueda comparar un poco con lo que hemos vivido hasta ahora, le puedo decir que el gaslighting es un tipo de abuso psicológico en el que se hace a alguien cuestionar su propia realidad. Hoy día vemos a la gente de Petorca, por ejemplo, que no tiene agua para beber, que votó en contra de tener una constitución con derechos de agua asegurados. Uno no puede entender eso, dice, pero ¿cómo esta gente vota en contra de sí misma? Vota en contra de algo que va a beneficiarlos directamente. Eso tiene que ver con el gaslighting, que es un tipo de abuso psicológico, como te repito, en el que se hace a la víctima cuestionar su realidad. Y consiste básicamente en negar la realidad, en dar por sucedido algo que nunca ocurrió, o por presentar información falsa para hacer dudar a la víctima, que es lo que ha hecho la campaña de medios de comunicación en Chile transversalmente, porque los medios de comunicación pertenecen precisamente a dos familias o a las mismas familias que controlan todo. El único canal que tal vez se salió de ese margen fue La Red, y ya sabemos lo que pasó con ellos. Y tuvo que ser un canal privado, extranjero, con propiedad extranjera, para que pudiera desarrollar esa línea editorial en Chile, porque si hubiese sido un canal con inversión chilena, nunca hubiese existido La Red. No bajo esa premisa, no bajo ese concepto de esa línea editorial. Por lo tanto, consiste, como bien les decía, negar la realidad, dar por sucedido algo que nunca ocurrió, presentar información falsa para hacer dudar a la víctima de su memoria, de su percepción, con el fin de conseguir un quiebre en su voluntad y un cambio en las decisiones. Aquí lo que ha pasado es que del 80% de entrada de aprobación al 60% de rechazo, ha habido una élite empresarial chilena que ha invertido millones de dólares en campañas de comunicación, tanto de medios masivos como agencias encuestadoras y agencias de redes sociales a través de bots falsos para crear en la gente una realidad, para llevar a la gente una cantidad impresionante de fake news y para gestionar desde ahí, desde la misma convención, dentro de la convención, personajes que desde el primer día mostraron la convención casi como si fuera un circo. Por lo tanto, se dio el condimento perfecto para el asado, ¿cierto? Teníamos dentro de la convención personas que se dedicaron a boicotear el proceso, a chabacanizar de alguna manera el proceso. Ahí tenemos varios personajes de la derecha que lo único que hacían era generar polémica. Y por otro lado, los medios de comunicación, aliadamente, que tomaban eso como noticia y lo lanzaban al país de manera masiva por toda la prensa. Hoy día el poder lo tiene en Chile quien controla lo que tú ves, lo que tú oyes y lo que tú lees. Y lo que tú ves, lo que tú oyes y lo que te lees, el 87% de eso
pertenece a 2 familias. Y Bueno, eso explica el cambio de giro. Estructuralmente, también se da la situación de una educación que se ha mantenido en un nivel troglodita, ¿verdad? Verticalista, autoritario, sin hacer pensar a la gente. La lectura, la comprensión lectora, son déficits enormes, y lógicamente cuando quisieron eliminar la filosofía, ¿verdad? El francés, reducir la educación Educación cívica. cívica, o sea, prácticamente se han formado generaciones que hacen, digamos, del léxico política algo que les alergia, que se le ha metido en el ADN el repudiar la cosa pública, el no participar, el no te metas, ¿ya? Entonces, eso, lógicamente, también tiene una repercusión en este minuto, porque con el voto obligatorio, el padrón se duplicó, o sea, y llegó a niveles insospechados. Y ese voto pasivo demostró, digamos, que la, la sostenibilidad de una posición democrática, activa, crítica, participativa, era también un poco elitaria, y la falta de Claro. sintonía de los partidos políticos con la ciudadanía, también un poco se reflejó en los movimientos sociales con las comunidades. Y esto es dramático porque genera una autocrítica muy necesaria, porque en el fondo la masividad de la elección generó que se impusiera la élite que manejaba los medios, como tú dices, que manejó Claro. la comunicación, pero también está la culpa, la negligencia política de quienes no activaron las capacidades suficientes para que se dispusiera de medios en la campaña del plebiscito, ¿ya? Cayó la red y ahí se quedaron todos mirando. Los periodistas tuvieron que irse a la casa, ¿ya? O generar, digamos, estas instancias alternativas de conversación, qué sé yo, pero lógicamente la televisión sigue siendo la herramienta fundamental de penetración. Y la radio, con las cadenas radiales que se han manejado en Chile, esto nos remonta a errores estratégicos profundos de las fuerzas progresistas, por allá por los 90, cuando Sí. dejaron morir a todos los medios alternativos que abrieron camino a la democracia en los 80. Todos esos medios desaparecieron, y lógicamente se mantuvieron aquellos espacios oligopólicos de comunicación, que es lo que tú señalas, ¿verdad? Las pocas cadenas que están en 2 familias concentradas. Entonces, Fomentaron la alta concentración. ahora, en esta situación, lógicamente, hay una situación de desconcierto, de agobio, de ver, digamos, que en la puerta del horno se quemó el pan. Esa es la sensación popular, ¿ya? Por lo menos de la gente Sí. consciente, que constituye el 38%. Ahora, ese 38% que ya se ve frustrado por la conducción política inepta para haber plasmado el momento constituyente, ¿ya? Uh-huh. ¿Cómo ves tú, cómo se ve desde allá, desde Inglaterra, de Europa, cómo se siente este Chile que tiene que recomponerse tal vez para 2 décadas más, ¿ya? A ver, aquí hay que entender algo que es muy importante, Hernán y queridos amigos. No se detienen los procesos sociales ni con la fuerza, ni con el miedo, ni con la manipulación, ni con el hambre. A lo más, aplicar cualquiera de esas fórmulas te va a permitir estirar un poco el problema, ¿sí? Chutear la pelota para adelante. Pero en algún momento vas a llegar a darte con el problema en la cara otra vez, que es lo que ha venido pasando en Chile cíclicamente cada 50 años con los golpes de Estado. No es ninguna casualidad. A no perderse, ¿sí? Primero, mantener la calma aquí y a no perderse. Aquí se ha rechazado la propuesta de la convención
no la necesidad urgente de reemplazar la constitución de la dictadura de Pinochet que generó el quiebre social en el oasis, con el país, con el PIB per cápita más alto de Latinoamérica. ¿Sí? No nos perdamos ahí. Aquí lo que se rechazó fue la necesidad urgente de reemplazar, se rechazó la propuesta de la convención, perdón, pero no la necesidad urgente de reemplazar la actual constitución. Lo segundo, en los próximos días y a la brevedad posible, las promesas de los líderes políticos del rechazo y de la derecha chilena deberán cumplirse. Porque la gente volvió una vez más a confiar en quienes, y ahí va un poco el trauma de lo que hablábamos al principio, la gente volvió a confiar nuevamente en quienes por décadas se negaron a los cambios. Entonces, con madurez hoy día requerimos, primero, dejar fuera el fanatismo y la intransigencia político-partidista de lado para conseguir, principalmente conseguir, acuerdos que favorezcan particularmente a la mayoría de la gente. Ese es el único camino, querido Hernán y queridos amigos. El único. No existe lamentablemente por ahora otro. Si no, va a volver a arder el país. Si no, va a volver a haber un movimiento social y va a ser muchísimo más grande que antes. Porque el malestar social sigue estando presente, el malestar social sigue estando ahí. Las familias votaron rechazo a la propuesta constituyente, pero siguen sin tener dinero para poder sobrevivir o parar la olla. Y esa es una realidad. Entonces, en las manos de la élite chilena hoy día, nuevamente, está la pelota y las soluciones que me hacen a mi sentido, ¿no? Y mira qué casual, llega a mi memoria las palabras que en algún momento dijo la señora Morel respecto de lo que estaba pasando con el movimiento social, y quiero invitar a la gente a escuchar unos minutos el fragmento de ese audio. Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos porque lo que viene es muy, muy, muy grave. Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento de alimentos, incluso algunas zonas del agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto. O sea, estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen ¿cómo se dice? Racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Bien, es claro, digamos, al haber escuchado este audio, cómo la oligarquía, la plutocracia le llamo yo, ¿ya? Que es mucho más pertinente, digamos, con el poder del dinero, ¿ya? Gobiernan los que tienen el dinero, cómo temían perder los privilegios. Ahora, Así es. el drama que yo te quiero llevar como terapeuta, cómo se saca a un paciente de este círculo vicioso de defender a quienes abusan de él, de defender a quienes lo dominan. Cómo encontrar cómoda esa situación de dominación permanente. ¿Cómo se puede romper para que realmente opte por una salida y abandone ese conformismo fatalista que lo envuelve? Aquí lo que falta definitivamente es una posición muchísimo más sólida de parte de las políticas públicas del Estado que no existe. La confianza se gana con hechos, no con palabras. El miedo influye, obviamente, absolutamente, pero el miedo se revierte con seguridad, con hechos concretos.
Yo creo que el gobierno de Boric desde el principio tuvo en su mano el sartén como para poder comenzar a aplicar políticas públicas que dieran seguridad a la gente. Y eso no ocurrió desde el inicio. Es más, se mantuvo la política que ya venía desarrollando el gobierno de Piñera en el gobierno de Boric, lo que generó muchísimo más inseguridad en la gente. La aplicación de políticas públicas en esto es clave. Dos cosas que a mí me parecieron muy importantes que ocurrieron durante la implementación del gobierno de Boric. La primera es que no hubo una señal clara respecto de la reformulación de Carabineros de Chile. Es más, lo apoyó manteniendo al general director, considerando su historia de problemas, ¿cierto?, con la gente, con los derechos humanos particularmente. Y lo otro es que no gestionó nada a raíz de lo que estaba ocurriendo en el Gualmapu, en el sur de Chile. O sea, él mantuvo la misma política, no cambió al general director y como guinda de la torta, a un par de semanas antes de la votación, no le entrega a la gente la posibilidad de obtener un nuevo 10% que podría ayudar a solventar sus vidas. 10% que, por cierto, es dinero de la gente. O sea, no es dinero del Estado, es el dinero de cada una de las personas que tienen el administrador de fondos de pensiones que quiera hacer uso de su propio dinero. Eso gestionó por parte del gobierno, ya sea por ineptitud, por ignorancia, por no querer escuchar, por arrogancia, usted póngale el calificativo que quiera. Eso gestionó muchísima más inseguridad. Entonces, ¿cómo se sale a un país como Chile de lo que está viviendo? Con la aplicación de políticas públicas certeras que le den a la gente la confianza de vivir en un entorno más sólido y no tan líquido como hoy día, en donde yo pueda tener la certeza de que mis hijos van a poder ir al colegio, que van a poder estudiar, que van a poder avanzar, en donde yo voy a tener la certeza de que si tengo cáncer no voy a tener que irme a un hospital y terminar vendiendo mi casa para poder pagar la clínica, o si no, esperar 5 años que me atiendan en un hospital público para morir antes. O que si quedo sin trabajo, por alguna razón, causa o circunstancia, no puedo seguir pagando el arriendo donde estoy y me tengo que ir a vivir a una toma de terreno sin agua potable, sin alcantarillado, con mis hijos, a lo que Dios quiera, digo. Esos determinantes sociales son críticos a la hora de poder generar sanación, entre comillas, de la población. En tener la confianza de que hay un Estado que lo respalda y que lo soporta y que lo ayuda en el caso de que requiera un soporte mayor. Y eso nunca ha existido en Chile, nunca ha estado en Chile, nunca ha existido como política pública eso. Lo que ha habido es maquillaje, es muy distinto a lo que existe en Europa, es muy distinto a lo que los chilenos que votamos a prueba mayoritariamente vivimos. Y es la razón por la que votamos a prueba. O sea, nosotros no votamos por Boric porque nos gustara Boric. Votamos por Boric para que ganara Boric, por la posibilidad que existía de que existiera un cambio para la gente que vive en Chile y que pudiera vivir lo que nosotros vivimos. Es tan simple como eso. No por el candidato, por la posibilidad. Una posibilidad cierta que hoy día la gente tuvo en Chile y que no la aprovechó. Porque no lo entendió. Porque el miedo fue más fuerte, porque la coerción fue más fuerte, porque la fórmula aplicada fue más fuerte y porque la han venido aplicando desde la colonia. Mira, yo te voy a dar, Hernán, algunos datos importantes. Voy a hacer un poco de historia, que a mí me gusta mucho hacer historia con la gente, aprovechando este tiempo importante. En el año 1810, la oligarquía chilena estaba preparando el proceso de independencia. Y lo primero que se dijeron, ¿esto es legal? ¿Qué le vamos a decir al rey de España cuando vuelva al trono? No deberíamos hacer esto. En el año 1919 ganó la presidencia el abogado y profesor Pedro Aguirre Cerda. ¿Y qué dijo esta misma oligarquía? Se va a acabar Chile. Van a destruir el país. ¿Y qué pasó con Pedro Aguirre Cerda?
se convirtió, a mi juicio, en un rockstar de la política chilena, en un superhéroe de la política chilena. Desarrolló los proyectos de inversión más grandes que Chile pudo tener, dentro de ellos la siderúrgica Huachipato, CAP, ENAP, etc. La Corfo, miles de cosas que generaron desarrollo industrial para Chile. Industrias, no supermercados, industrias que dan mano de obra, que contratan trabajadores, obreros. Industria que producen bienes. En el año 1930 se aprobó el voto femenino. ¿Y qué dijo esta misma casta política? ¿Cómo es posible que las mujeres puedan votar? Ellas deberían estar en su casa, cuidando a los hijos y obedeciendo al marido, ¿sí? La política no es para las mujeres. Avanzamos unos años más. En el año 90, durante la reforma tributaria, nuevamente salieron a decir que no habría incentivos para invertir, que se iba a detener el crecimiento de Chile, que eso iba a significar que iban a cerrar las empresas y que iba a haber muchísima cesantía. Otra vez, el miedo detrás. En el año 1998, Chile modificó la ley de filiación, poniendo fin a la discriminación histórica por categorías de los hijos legítimos e ilegítimos. Todos nos acordamos de eso, ¿sí? Usted hijo natural, ok. ¿Qué dijo la oligarquía chilena en ese minuto? Terrible. ¿Cómo van a igualar? ¿Qué dijo la oligarquía chilena en ese minuto? Terrible. ¿Cómo van a igualar, cierto, a un niño con otro niño que no pertenece a un matrimonio, ¿no? O sea, ¿cómo puede igualar la ley lo que la naturaleza ha hecho desigual? Ese fue como su concepto. Los niños no pueden tener los mismos derechos. ¿A dónde vamos a llegar con esta degeneración comunista? Esa fue la idea que instauró en ese minuto la derecha chilena, usando todos los medios de comunicación, por supuesto. En el año 2004 se aprobó la ley de divorcio. Terrible. Aquí se va a terminar con la familia chilena. ¿Qué va a decir el obispo y la iglesia? Es pecado vivir en concubinato. En el año 2020 se realiza la primera entrega del 10%. Y yo me acuerdo clarito. ¿Qué dijeron en ese momento? Se va a incendiar Chile, se va a desplomar toda la economía, va a haber un caos, va a aumentar la cesantía, vamos a convertirnos en Cuba. Esa han sido la realidad de las cosas que han ido pasando en Chile. En el año 2021 se aprobó el matrimonio igualitario. ¿Y qué dijo esta gente? La misma gente. Esto va a ser Sodoma y Gomorra. Ahora los degenerados van a tener los mismos derechos que una familia de bien. Si tú te fijas en todos estos discursos, está el miedo instalado en la trastienda. Si el apruebo gana, y esto fue lo último, le van a quitar su casa. Yo escuché mucho eso. Se van a quedar con su dinero de los fondos de pensiones. Nos vamos a convertir en Chilezuela. Nos vamos a dividir. Yo escuché frases como los indios mapuche van a gobernar Chile, así que es mejor rechazar con amor. Esa frase, rechazar con amor, de por sí resulta una paradoja impresentable. Porque nadie rechaza con amor. Nada que es rechazado se hace con amor. No se rechaza con amor. Se ama con amor. Se acoge con amor. Se quiere con amor. ¿Sí? Entonces, durante toda nuestra historia, desde la colonia hasta ahora,
Chile ha estado en manos de la misma familia aristócrata y siempre han adoctrinado a la gente con el miedo. Siempre. A través de todas estas campañas, yo te nombré algunas, hay muchísimas más. Siempre usando la misma campaña del terror para seguir controlando la vida de millones. ¿Cuál es el problema que hoy día tenemos? ¿A qué nos enfrentamos? Que al interior de la derecha, considerando que ellos tienen la pelota hoy día en la mano, van a haber ciertos sectores radicales que van a pensar, con justa razón, debido a al alto nivel de aprobación del rechazo, digamos, que ya no es necesario cambiar nada, po. Es que de derecho, sigue vigente la Constitución del 80. De hecho, seguimos con la del 80. De derecho, claro. Entonces, el punto es si durante 32 años se resistieron a modificaciones de fondo, ¿tú crees que ahora, con este 62%, van a tener alguna voluntad de abrir compuertas? ¿Va a haber una sensatez, por último, de generar menos tensión social? No sé, ahí digamos, ese escenario está por configurarse. Sí, yo creo que hay una trampa ahí, hay una trampa. Y la trampa consiste en que la derecha hoy día está pensando que el gran volumen del rechazo tiene que ver con que la gente está consciente y apoya la idea de la derecha de Chile. Y creo que ese es un error gigante. No es así. Insisto. No, sí, yo sé que se están vistiendo con ropa ajena. La expresión de la ciudadanía, yo creo que demuestra una manipulación, tal como tú lo señalaste, pero también una distancia visceral respecto a la cosa pública. O sea, hay mucho también de acción, de anomia frente a esta posición, porque se ofrecía un cuerpo normativo que en su parte sustantiva, digamos, generaba un hábitat mucho más fraterno para el país, escalonado en el tiempo, gradual, pero lo rechazaron por un asunto visceral, ¿ya? El tema es que nadie de ese 62% leyó o quiso siquiera discutir contenidos de la Constitución que se proponía. Y del otro lado, también hubo un déficit de entramparse en desmentir, gastaron todo el tiempo en desmentir y poco en explicar y hacer la pedagogía popular de lo que realmente significaba el nuevo texto. Entonces, nos encontramos hablando con una corneta en la esquina, ¿verdad? Con un megáfono. Contra todos los medios instituidos, golpeando en las casas desde la matiné, muy noche, ¿verdad? En los canales que son oligopólicos y de una sola línea finalmente en política. Entonces, eso, lógicamente, tuvimos ese espacio de la red que animó mucha esperanza porque hubo espacio para voces independientes, pero rápidamente eso se cerró. ¿Ya? Y a lo mejor se abre ahora, ¿verdad? Porque es así el show. Pero un poco para cerrar, Roberto, el panorama se ve, digamos, como de administración más que de gestión. Lo que se debió hacer desde diciembre del año pasado no se hizo. ¿Ya? No se hizo. La acción dubitativa, tratando de caer bien a quien nunca vas a caer bien, ¿ya? De ser conciliador en vez de poder usar el poder implantando políticas efectivas desde el inicio. Eso está pasando a la cuenta. ¿Cómo habría sido la salida de la crisis en términos éticos para que esto hubiese tenido un derrotero distinto y no la trampa que estamos ahora? Yo voy a invitar a la gente ahora a ver un pequeño video del Papa Francisco que nos explica exactamente
¿Cómo se sale de la crisis? Para que la gente pueda entender que Chile ha actuado diametralmente diferente a lo que propone el Papa Francisco. Veamos el video. Y la pretensión de salir de la crisis de un solo grupo, por ahí te da una salvación, pero es una salvación parcial, económica o política o de cierto sector de poder, pero no se sale totalmente. Quedas aprisionado por la opción de poder que hiciste, ¿no? Transformaste en un negocio, por ejemplo, o culturalmente te fortaleciste más, ¿no? En el momento de la crisis, usar la crisis para el propio provecho. Y eso es salir mal de la crisis y salir solo. Bueno, y ahí está. Ahí está lo que el Papa Francisco dice, ¿no? Salir solo de la crisis es salir mal. Dejar a la gente en el camino es salir mal. No es lo que el ser humano desearía. Y eso genera malestar y rabia. Insisto, Hernán, aquí el malestar social sigue estando presente en las familias chilenas. Las familias que votaron el rechazo a la propuesta constituyente siguen teniendo el malestar ahí. Siguen sin tener dinero para sobrevivir y para parar la olla. Las manos de Chile, las manos trabajadoras de Chile hoy, no tienen cómo sustentar su proyecto de vida. Y eso es grave, genera malestar, genera desazón, resentimiento. Es como una olla a presión que en algún momento va a volver a explotar. En las manos de la élite chilena, de la derecha de Chile, está hoy día la solución. Y lamentablemente tenemos que confiar que posiblemente esta vez sí hayan cambios. Si no hay cambios, si los cambios no están a la altura de lo que la gente espera, el problema político y social de Chile va a ser gigante, enorme. A no ser ingenuos, por favor. Necesitamos distribución y redistribución del ingreso y políticas públicas que cubran los determinantes sociales básicos para tener una vida digna con urgencia. A no confundirse y a no ser ingenuo. Una vez más, la cocina a espaldas de la gente entre los partidos políticos comenzó y esto recién comienza, no ha terminado. Bien, y seguiremos tomándole el pulso con Roberto Montoya, un hombre que ha dado batallas importantes. Es parte de ese grupo que ha denunciado el robo de niños en Chile. Por lo tanto, Roberto habla no solamente desde la cátedra, desde la clínica, desde el análisis, sino como un activista social que se preocupa efectivamente del bienestar de las personas. Así que un abrazo, Roberto, y como sabes, tienes siempre la tribuna abierta en larazón.cl para tus comentarios y estos diagnósticos tan interesantes, sobre todo en estos momentos de agobio. Así que un abrazo desde larazón.cl y nos seguimos viendo. Muchas gracias, muchas gracias, Hernán. Nos seguimos viendo. Un abrazo a la gente de La Razón y a no decaer el ánimo. Esto recién comienza y va a requerir de todos nosotros para poder avanzar. Muy bien. Chao. Bye.